Apocalipsis, vamos a leer el comentario, empezando en capítulo 1, verso 3. El tiempo está cerca, Juan se lo dice a las comunidades a las que se está dirigiendo. No busquemos pues una descripción de los acontecimientos actuales. El comentario del verso 4. Juan saluda a sus lectores deseándoles la paz que viene del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. En cuanto Juan ha nombrado a las tres personas, su alabanza va toda a Cristo. Esta era la novedad que tan poderosamente empujaba a los primeros. Cristo Dios que vino como hombre. Los 7 espíritus quiere decir la plenitud del Espíritu de Dios, el que era, es, el que era y el que viene. Esa manera de designar a Dios amplía lo que había sido revelado a Moisés. Yo soy el que soy, en paréntesis, Éxodo capítulo 3. El Dios vivo es un Dios que viene. El comentario de verso 7 es después se representa a Jesús como el Mesías y juez esperado por los judíos. Viene entre las nubes. Jesús en su proceso también había hecho referencia a este texto del profeta Daniel, en paréntesis, el capítulo 7, verso 13. En paréntesis, el libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 13. Llorando por su muerte todas las naciones, ver en el libro del profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10, esta profecía del Mesías asesinado, el que traspasaron. El comentario del verso 8, alfa y omega, en paréntesis, o sea, A y Z, esto sugiere que Dios abarca toda la duración del tiempo. El comentario del verso 9. El Apocalipsis se dirige a que empiezan a sufrir por su fe y les muestra a Cristo como el modelo que están imitando. Cristo es el servidor y el testigo de Dios y del Padre. No olvidemos que mártir significa testigo. Juan había sido condenado por su fe y vivía desterrado en Patmos, era como el año 95, y recibe su visión el día del Señor, o sea, el domingo o el día de la resurrección. Por tanto, dicha visión será animada por el soplo triunfante de la resurrección. Vi como un hijo de hombre, Cristo va vestido como los sacerdotes y ceñido de oro como los reyes. Los cabellos blancos son símbolos de su eternidad. Los pies de bronce significan que nadie lo echará abajo. Cristo aparece tal como Daniel representa a Dios, juez universal, en paréntesis, el libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 9. Yo soy el primero y el último, es decir, eso mismo que la Biblia dice de Dios, en paréntesis, ver el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versos 6 y 12. Y verso 12. En el momento de dar las 7 mensajes a las iglesias, Cristo aparece no como un hombre del pasado, sino como el Señor que tiene en sus manos los destinos de las iglesias. La espada de doble filo que sale de su boca es la palabra de Dios que penetra irresistiblemente en los espíritus, en paréntesis, el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12, y que siempre se cumple en los acontecimientos, es eficaz tanto para dar muerte como para salvar. En los espíritus, en paréntesis, el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12, y que siempre se cumple en los acontecimientos. Es eficaz tanto para dar muerte como para salvar. Eran más de 7 las iglesias de Asia, pero 7 designa una plenitud, y las 7 representan pues a todas las comunidades. 7 es la cifra perfecta y por eso en el Apocalipsis se nombra 7 veces a Cristo, 14 veces a Jesús, 28 al Cordero, en paréntesis que es Cristo. Hay 7 profecías de la victoria de Cristo con los suyos y 7 bienaventuranzas semejantes a las del Evangelio feliz, quien... El comentario del capítulo 2, verso 1 a 3, 22. Los 7 mensajes que vienen a continuación empiezan con la palabra conozco. Cristo mira, conoce y ama a su iglesia. Empiezan por subrayar lo positivo y después hace los reproches. Los mensajes que siguen nos dan a conocer las dificultades que enfrentan estas iglesias de Asia. Por una parte, son hostilidades provenientes tanto de los judíos como de los paganos vienen a probar la perseverancia de los creyentes. Por otra parte, es la presencia de los nicolaitas, es decir, esos que por miedo a romper con su ambiente aceptan incluso compartir con otros en los banquetes de los templos paganos donde se come su fe es amenazada. La última tentación es la que viene con el tiempo, se enfría el amor que se había despertado en los primeros momentos de la conversión. El comentario del verso 2. Efeso viene primero por ser la iglesia madre. Allí predicó Pablo durante 2 años, en paréntesis del libro de los Hechos, capítulo 19, verso 8. Allí fue después a residir Juan, extendiendo su autoridad sobre las iglesias de la provincia de Asia. Comentario del verso 3. Has sufrido sin desanimarte. Estando ausente el apóstol, la iglesia supo rechazar a los falsos apóstoles y guardar la fe verdadera. El comentario del verso 4. Has perdido tu amor del principio. ¿Cuántos detalles difíciles de precisar nos hacen sentir el fervor de una comunidad o al contrario muestran que falta lo esencial del amor auténtico a Dios, apasionado y constante? Cambiaré tu candelero de su lugar, amenaza a los encargados.
El comentario del verso 7. El árbol de la vida es la vida eterna. Paréntesis, ver Génesis capítulo 2, verso 9. Y el comentario del verso 8. La iglesia de Esmirna reúne a los hombres pobres en una ciudad riquísima. En realidad es rica ante Dios, que la va a probar para que dé más frutos. El comentario del verso 10. Serán 10 días de prueba. Esta cifra 10 es propia del tiempo en que dominan los malos. Aquí así se anuncia una prueba de corta duración. Comentario del verso 11. La segunda muerte. En paréntesis, ver Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Es la condenación eterna. En comentario del verso 12. Pérgamo era en aquel tiempo en un centro importante del culto pagano. Es el trono de... El comentario del verso 13. Te aferras a mi nombre. El nombre de Cristo es Señor. Es el momento en que los emperadores de Roma empiezan a hacerse llamar Señor y adorar como... La iglesia de Pérgamo tiene el privilegio de contar entre los suyos el primer... Su valentía en proclamar su fe no ha impedido que la corriente pagana penetre en la misma iglesia con los Nicolaitas de que se habló anteriormente. El participar en ciertas ceremonias. El comentario del verso 16. Iré a combatir a esa gente. En la iglesia del primer tiempo, la acción del Espíritu Santo se hace sentir a cada momento. Los profetas hablan, designan al culpable y las desgracias no tardan en suceder. Comentario del verso 17. La piedra blanca es un presagio de felicidad del nombre nuevo. En paréntesis, ver el libro del profeta Isaías, capítulo 65, verso 15. Significa la renovación en su ser profundo. En él crece una personalidad nueva que aparecerá a las claras en el cielo. Un maná misterioso. Para el que le es fiel, Cristo se hace fuerza y fuente de vida. En paréntesis, el Santo Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 48. El comentario del verso 18. Jezabel es en la Biblia el nombre de la mujer impía. Paréntesis, ver el primer libro de Reyes, capítulo 19, y designa aquí a alguna profetisa nicolaita. Sus amantes e hijos son sus seguidores. En la Biblia, la idolatría es llamada muy a menudo adulterio o el pueblo creyente pertenece a Dios como la esposa a su esposo, y serle infiel es... El comentario del verso 27. Las regirá con vara de hierro. El vencedor compartirá la victoria de Cristo. En paréntesis, ver el Salmo 2, y recibirá la estrella de la mañana. El comentario del verso 1. Apareció una mujer. Aparece rodeada de gloria, pero sufriendo los dolores del parto. Es la humanidad a la que Dios lleva a la gloria, pero toda nuestra historia es la dolorosa preparación de nuestra salvación. Da a luz a un niño que es el propio Cristo. La mujer es la humanidad que coopera en los planes de Dios. También es María, que da a luz a Jesús. También es la iglesia que huye al desierto, es decir, que vive retirada espiritualmente del mundo y alimentada por la palabra de Dios durante el tiempo de las persecuciones. 1260 días, o sea, 3 años y medio, para ver en capítulo 11, verso 11. La serpiente es la misma del primer pecado, solamente que anda mejor vestida. Las 7 cabezas indican la multiplicidad de sus inventos. Los 10 cuernos en paréntesis, cifra imperfecta, afirman que su poder no es invincible. Conoció una derrota en el cielo, aunque haya logrado arrastrar en su caída a cierto número de los de ángeles, un tercio de las estrellas. Ver en capítulo 8, verso 10. En cuanto al niño varón, Satanás se preparaba a destruirlo en la cruz, pero al resucitar escapa de la serpiente. El comentario del verso 7. El plan de Dios sobre el mundo acaba de ser revelado. El Hijo de Dios debía hacerse hombre y resucitar como Salvador de todos los hombres. Este misterio provocan la doble crisis en el mundo de los espíritus y en la humanidad. Los judíos imaginaban a los ángeles como los representantes de las varias colectividades y naciones. Entre ellos, Miguel era el encargado del pueblo de Dios. Asimismo, el demonio es representado como el jefe de un ejército de ángeles rebeldes, las estrellas caídas del cielo. Los capítulos que siguen descubrirán la actuación del demonio en la historia. Usa disfraces y se vale de muchos sustitutos, pero la reconocerán quienes estén dispuestos a sufrir por la verdad. Lo han vencido por la sangre del Cordero y por la valentía con que lo proclamaron. En paréntesis, capítulo 12, verso 11. El comentario del verso 13. El pecado y la rebeldía contra Dios empezaron en el mundo de los espíritus rechazados de este sector. El demonio ataca a los que observan los mandamientos de Dios, empezando por los mejores y los más destacados en la iglesia. Se nos anuncia unos tiempos después de Cristo que nunca serán de paz.